de estas cosas que parecen contradictorias, ¿no? Hoy la segunda lectura en particular va a aparecer esta paradoja de decir, ¿cómo ocupamos este método? Pero cuando se nos explica desde la visión de la fe, cobra sentido esa paradoja. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos escuchen. Pues ya estamos en junio, ya estamos en nuestro domingo del tiempo ordinario, ya terminamos la época pascual y como saben, pues ya desde aquí, desde este 12º domingo del tiempo ordinario hasta la época de Adviento, pues pasaremos por esta época donde el color que dominará será el color verde. Y hoy hablamos de las paradojas de Dios. Es un tema interesantísimo que la liturgia nos presenta el día de hoy y sin más quiero que iniciemos como siempre cada domingo con nuestra oración. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito seas, Señor Jesús, por el don de nuestro movimiento, porque nos ayudas a comprender que a imagen de la Trinidad de amor, convertiste a la familia en sacramento. Te alabamos, Cristo Jesús, vida, verdad y camino de salvación, que con tu Espíritu nos infundes la gracia de la conversión. Por el Evangelio y la Eucaristía, te damos gracias, Señor, porque hacen de nuestras comunidades familias de fe, esperanza y amor. Para FEF te pedimos fidelidad y de sus comunidades la multiplicación, para sus miembros la santidad y de su carisma la renovación. Por la intercesión de María Santísima, danos sacerdotes y matrimonios santos, para que nuestras familias sean una alabanza al Padre y de amor y generosidad, dulces cantos. Amén. Pues bien, como les comentaba, estamos ya en nuestro 12º domingo del tiempo ordinario y hoy quiero empezar con esta parte que es nuestra experiencia de vida. ¿Cuál es la definición, si uno va a la Real Academia Española, de lo que es una paradoja? Déjenme leo dos definiciones que tiene la RAE. Una es dicho o hecho que parece contrario a la lógica y la segunda definición es un ejemplo de expresiones o de frases que se encierran en una aparente contradicción entre sí. Escribí en el blog de catecismo.blog hace algunas semanas sobre este tema de la fe y la razón, cómo a veces parece paradójico que uno va chocando con el otro, pero nunca es así. Juan Pablo II lo explicó bellísimamente, cómo son dos alas distintas que nos llevan y nos acercan hacia la verdad. Fíjense cómo Juan Pablo ni siquiera hablaba de Dios, sino hacia la verdad. Claramente Jesucristo nos dice que Él es la verdad, pero con mucha claridad está eso. Bueno, para ejemplificar esto, me gustaría compartir con ustedes, no sé si ustedes han visto y si no estoy compartiendo con ustedes una imagen de Escher. Escher es un artista holandés que hace estos cuadros donde es justamente unas paradojas, donde existe este tema como de que de pronto están subiendo, pero al mismo tiempo están bajando y juega con las dimensiones, con las 3 dimensiones, él siendo dibujante en 2 dimensiones. Hay un autorretrato de él sobre una bola de cristal bellísima, tiene cuadros muy bellos y él era un matemático y además de ser un diseñador, es un matemático. Y de entrando en la paradoja, pues Escher tiene esta paradoja de que haber agregado la propia vida de Escher es una paradoja porque él agrega gran contenido tanto a las matemáticas como al arte. Y normalmente diríamos, pues están chocadas una con la otra, ¿no? Paradójicamente pareciera que están una contra la otra. Pues no es así, ¿no? La vida del cristiano es una paradoja. La forma de ser más fuerte desde el punto de vista cristiano es haciéndonos más débiles. Paradójico, ¿no? ¿Cómo es que yo me puedo hacer más fuerte haciéndome más débil? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque es cuando dejo que Jesucristo sea el fuerte en nosotros. No sé si se han dado cuenta, pero es una de las preposiciones más usadas en la liturgia, la palabra en. Es decir, no la palabra para Dios, con Dios, sino la palabra en Dios. Entonces,
Esta es la paradoja, que la fuerza que yo tengo no la obtengo de mis propias fuerzas, de mis propias energías, porque soy finito. Pero cuando estoy en Dios, cuando Dios está en mí, yo soy mucho más fuerte. Cada vez esto cada vez entre más estudio, lo veo más claro. La preposición en es clave. No, nuestra religión es una religión en donde la preposición sea el para Dios, que eso sería algo externo, ¿no? Dios está fuera y entonces le estoy dando algo para Él, lo estoy aventando hacia algo externo. Tampoco es una relación en la cual yo vaya con Él, no que vaya aquí al lado mío. No, es más profunda. Es una relación donde Dios está en mí, ¿no? El amén solemne que hacemos casi al final, antes de empezar el rito de la comunión, donde empezamos, decimos por Cristo, con Cristo y en Cristo. Es decir, finalmente esa es la parte final, ¿no? Elevamos la oración al Padre, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Bueno, para poder hablar de estas paradojas cristianas, y quiero hacer esta conexión con algo que de pronto también me gustó hacer con ustedes, que es hacerles una recomendación de un libro, quiero ocupar este libro en particular del obispo Barron que se llama Paradojas Vibrantes, ¿no? Y es una lista de ensayos bellísimos donde habla justamente de estas cosas que parecen contradictorias, ¿no? Hoy la segunda lectura en particular va a aparecer esta paradoja de decir cómo ocupamos este método, pero cuando se nos explica desde la visión de la fe, cobra sentido esa paradoja. El obispo Barron ocupó para este libro la obra de alguien que de hecho está en un proceso de canonización, que es Antoni Gaudí, o Antonio Gaudí, que es el creador de la Sagrada Familia, entre grandes obras que hizo en Barcelona, pero este en particular es el techo de la Sagrada Familia. ¿Por qué? ¿Por qué ocupó el obispo Brown? Porque si uno ve la portada y uno ve todas las imágenes, Gaudí hacía esto de forma muy bella, es estos colores que de pronto parecen contradictorios, estas imágenes que parece que no llevan ninguna línea, sino que de pronto son figuras, si alguien ha visto, difícilmente uno se encuentra líneas rectas en las obras de Gaudí, porque así es Dios, así es como funciona la paradoja divina. Cuando nosotros queremos ser muy lineales, muy directos, Dios siempre le da una curva, ¿no? a la vida. Bueno, la Sagrada Familia, me encanta una definición que hace una historiadora de la Universidad de Barcelona que dice: la Sagrada Familia provoca un estado próximo al éxtasis místico. Es decir, nos acerca mucho más a Dios. Normalmente eso es lo que uno debe buscar. Normalmente las catedrales, las basílicas, buscaban esta altura para llevar nuestra visión hacia algo mucho más alto. Aunque paradójicamente tendríamos que buscarlo en lo más íntimo, ¿no? San Agustín tiene una frase bellísima que dice: Señor, tú eres lo más profundo y grande, pero también eres lo más íntimo y pequeño. Insisto, Dios lo encontramos normalmente en lo que es paradójico. Bien, sin más, déjenme entro a la parte fundamental del mensaje y que tiene que ver mucho con una festividad que acabamos de celebrar el pasado día jueves, el viernes, perdónenme, que fue el 19 de junio, que celebramos el Sagrado Corazón de Jesús. Y las lecturas de este viernes pasado hablaban sobre cargar el yugo. Qué raro, ¿no? Jesús dice: carguen sobre ustedes mi yugo y así encontrarán alivio. Para los que no saben qué es un yugo, es este metal o esta madera, dependiendo del caso, que llevan los bueyes en sus lomos para poder hacer el arado. Imagínense que Dios está diciendo: carguen mi yugo. O sea, ¿cómo? Si te estoy diciendo que ya traigo mucho peso, ¿por qué quieres que cargue el yugo? Lo que no sabemos es que ese yugo normalmente va conectado con el yugo del buey que va al lado de este, o del animal, puede ser caballo, puede ser burro, puede ser diferentes animales. Lo que está diciendo Jesús es: conecta tu pesar junto con mi pesar. Seamos uno, unámonos. Entonces, aquí está la paradoja. ¿Qué es lo que hace que nuestras vidas sean pesadas y agobiadas? Precisamente cargar con mi propio ego, con el peso de mi propia voluntad, con mis deseos, con mi propia fuerza. Yo soy fuerte, yo puedo aguantar. Y entonces, ¿qué dice Jesús? No, conéctate conmigo, conéctate, que yo ya pasé también por todos esos sufrimientos, y conéctalos conmigo. Entonces la paradoja funciona así.
Si dos animales están unidos, en este caso tu vida y la de Jesucristo están unidas, están empujando hacia el hacer uno el trabajo del otro y entonces estar mucho más unidos. Jesús nos está invitando a que nuestro peso lo compartamos. Probablemente estoy atrapado bajo el peso de mi propio sinsentido y de mi propia autosuficiencia. Deshazte de ello y mejor conéctate con el yugo de Dios. Conéctate con la obediencia del plan que Dios tiene para ti. Bien, vamos a las lecturas para que vean cómo la liturgia de hoy nos habla sobre esta paradoja divina. Bien, la primera lectura está tomado del libro de Jeremías. Tengo en normalmente hoy estoy grabando desde un sitio diferente, pero normalmente ustedes ven que tengo una Biblia aquí al lado mío, que es la Biblia que además tengo en mi buró, y esa Biblia siempre la tengo abierto en el primer libro, bueno, en el primer capítulo de Jeremías. Tiene un sentido muy particular, Jeremías para mí, cada uno tenemos. No es mi historia favorita siempre ha sido la de Jacob, pero Jeremías tiene un diálogo con Dios muy profundo, muy desde un poco desde el sufrimiento, desde el rechazo. Tiene que ver con lo de la primera lectura del día de hoy. Si uno lee toda la primera lectura, lo que se va a encontrar es este tema donde Jeremías dice, me están atacando, me afectan, me rechazan, ¿no? Acuérdense que los profetas tienen dos funciones. De hecho, cualquier persona que ha recibido la confirmación tiene estas dos misiones de profeta, que es anunciar la buena nueva y denunciar. El gran trabajo que tiene Jeremías es el de anunciar cosas que son malas, ¿no? Cosas que no son agradables. Si yo soy un profeta que simplemente les digo, oigan, ya viene la buena nueva, ya viene todo lo bonito, pues todos me toman por una buena persona y todos me quieren. A Jeremías lo rechazan porque lo que se la pasaba haciendo era anunciando o denunciando, mejor dicho, lo que estaba mal. Entonces, la paradoja divina que Jeremías tiene es que Jeremías no toma fuerzas de sí mismo, sino que dice, yo tomo fuerzas ¿de qué? Señor de los ejércitos, que pone a pruebas al justo y conoces lo más profundo de los corazones, lo que les decía San Agustín hace unos minutos, haz que yo vea la venganza contra ellos. No una venganza humana de esto, no, es que la idea que tú me pediste que yo tomara, esta cobre fuerza. Entonces, importante, dejar de confiar en nuestras propias fuerzas, dejar de confiar en mi dinero, lo que dice Santo Tomás de Aquino, no confíes en tu dinero, en tu poder, en tu placer, en tu honor. Ponlo mejor en las manos de Jesucristo, ponlo en las manos de Dios. Bien, el salmo de este domingo es el Salmo 68 y en la tercera estrofa, en la tercera repetición que hacemos, nos da tres tips, tres guías, tres claves de cómo entender esta paradoja divina. ¿Sale? Fíjense. Primero, dice, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo. Es una frase que el padre Salvador Herrera me repetía mucho en su momento, que decía ánimo, ¿no? ¿De dónde viene esta palabra ánimo? La palabra ánimo viene de alma, del latín animus, del alma, del espíritu. Cuando yo te digo ánimo, es no saques la fuerza de tu cuerpo, no, sácala desde el alma, desde el espíritu, desde lo que Dios te infunde. Entonces, quienes buscan a Dios tienen más esta ánima, tienen más esta fuerza divina. Es decir, no sobre tu ánimo, no sobre tu fuerza, no sobre tus capacidades. Segundo renglón de esta tercera estrofa dice, porque el Señor jamás desoye al pobre. ¿Por qué Jesús, el Salmo de hoy, habla sobre el pobre? Jesús en las bienaventuranzas habla sobre el tema de bienaventurados los pobres. ¿Por qué esta insistencia hacia el pobre? Porque el pobre reconoce que no tiene nada, que todo lo que recibió es un regalo de alguien más. Yo soy un regalo de mis padres, yo soy un regalo de Dios, yo soy un regalo de las circunstancias que Dios ha puesto en mi vida. Mi intelecto, yo no lo elegí, lo eligió Dios. Mi tono de voz, yo no lo elegí Dios. Entonces, yo tengo que reconocerme pobre y decir, yo no tengo nada. Todo lo que tengo me lo ha dado Dios. Esa pobreza es desde donde Dios nos escucha mejor. Fíjense, no me oye desde, oye Señor, yo que soy un fregón, hazme caso, obedéceme. No, Dios me oye desde mi pobreza decir, Señor,
no tengo nada, todo lo que tengo me lo das tú. Te pido que me ayudes para saber usarlo mejor. Te pido que me ayudes para poderlo dirigir mejor. Entonces, desde la pobreza es de donde nos volvemos más ricos. Fíjense la paradoja de nuevo. Desde la pobreza de mi ser es desde donde me hago más rico. Este ofrecimiento de Caín y Abel, ¿no? El ofrecer los animales, el primer animal, hasta con la grasa. Me encanta esto en el libro del Génesis, en el capítulo 2, es decir, cuando hablamos del sacrificio de Caín y de Abel, bueno, uno de ellos hace un sacrificio, pues un poco de lo que le sobra, ¿no? Perdónenme, es el capítulo 4 del Génesis. Déjenme lo leo muy rápido, ¿no? Dice, pasado algún tiempo, Caín presentó al Señor una ofrenda de los frutos de la tierra. Abel le ofreció también las primeras crías de su rebaño y hasta su grasa. Amo, me encanta este versículo, el versículo 4 del capítulo 4 del Génesis. Hasta con la grasa. Nadie quiere la grasa de los animales. Es más, los niños cuando están comiendo carne que dicen, uy, es el gordito, papá, ese no me lo des. No, nadie quiere la grasa. Bueno, Dios quiere nuestra grasa. Dios quiere desde nuestra pobreza, desde ahí es de donde Dios quiere contactarnos. Entonces, nos oye desde nuestra pobreza. Me encanta. Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos para que Dios pueda entrar. Dios no puede entrar si tu vaso está lleno. Vacíalo. Vacíalo de todo lo que sobra para que Él lo pueda llenar. Tercera cosa que viene en este salmo. Dice, ni olvida al que se encuentra encadenado. Eso involucra confiar en la providencia divina. Todos nosotros, todos hemos pasado por un momento en el cual sentimos que Dios nos ha abandonado. Me encanta el salmo justamente que Jesús recita en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya he contado aquí en varios momentos, en varias ocasiones, en un momento muy crítico en mi vida, yo creo que el momento más duro que pasó en mi vida, yo sentía que Dios me había abandonado. Ok, hay que tener mucho cuidado. No podemos sentirnos nunca abandonados. Si tenemos la sensación de abandono de Dios, es porque Dios nos está queriendo hablar de una forma distinta. La paradoja está cambiando. Un poco esto pareciera como estas imágenes que van cambiando, van modificando. Yo tengo que tener la capacidad de decir, Dios me está queriendo hablar de una forma distinta. Tengo que cambiar el switch, ¿no? Un poco como esto que les platicaba ya hace algunas semanas, como Robin Williams en La Sociedad de los Poetas Muertos. Tengo que subirme a la mesa y decir, tengo que ver, Dios me quiere hablar de una forma distinta. No es que me haya abandonado, simplemente se caminó y se movió a un lugar distinto. Tengo que caminar hacia ese lugar distinto. ¿Okay? Entonces, estas tres guías, estos tres tips para entender la paradoja divina. Número 1, tengo que hacerlo desde el alma, ¿no? Tengo que buscar a Dios desde mi alma para poder tener más este espíritu divino. Segundo, tengo que hacerme pobre, tengo que vaciarme de mí mismo. Y tercero, debo de buscarlo en las formas distintas de su providencia. Después, en la segunda lectura, San Pablo le escribe a los romanos, y esta es una lectura bellísima, porque San Pablo va a ocupar de nuevo una paradoja. ¿Qué va a hacer San Pablo? Bueno, lo que va a hacer es decir 4 conceptos. Fíjense, primer concepto, nos va a explicar la matemática divina, la paradoja divina. Dice, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo. A mí me ha tocado, cualquiera de ustedes que haya tomado un catecismo, o la primera vez que nos explicaron el tema del pecado original, pues nos decimos, ¿qué hubo? ¿Por qué a mí me toca que me fastidien? ¿Por qué a mí me toca que me molesten? ¿Por qué a mí me toca no estar en un lugar divino, como era donde vivían Adán y Eva, en el paraíso terrenal? Porque Adán y Eva la cajetearon. ¿Yo qué? Ese es un error de ellos. ¿Por qué a mí me toca la bronca de ellos? Ok, entonces, ¿qué nos está diciendo San Pablo? San Pablo está explicando, dice, si el pecado entró al mundo por un solo hombre, ese hombre es Adán, segundo concepto, ¿no? Nos está explicando esto. Nos guste o no nos guste, el pecado entra al mundo por culpa de Adán. Nosotros somos descendientes de Adán y ahí está. Algún día voy a explicar muy a detalle este tema del pecado original. No nos da tiempo hoy, pero el pecado entra por este primer hombre. Primer concepto. Segundo concepto. Por el pecado entró la muerte. Recordando, si leemos bien el Génesis, el hombre que vivía en este
paraíso terrenal, no estaba destinado a morir. Ni Adán ni Eva estaban destinados a la muerte. La muerte entra después del pecado de la desobediencia de Dios. Ahí es cuando entra el pecado. Y como entra el pecado, entonces entra, segundo concepto que San Pablo nos explica, entra la muerte. Bien, primer concepto entonces, el pecado entró por un solo hombre, por ese pecado entró la muerte. Tercer concepto que San Pablo nos explica, la muerte nos llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, en el instante en el cual yo cometo un pecado, merezco la muerte. Por eso hablamos de pecados mortales, ¿ok? Porque mereceríamos la muerte. Me brinco a la parte media de la lectura de San Pablo y llego a la parte final. ¿Qué dice? Cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. ¿Qué está diciéndonos en esta paradoja? Si por un solo hombre entró el pecado al mundo, por un solo hombre, Jesucristo, que nos trajo la gracia de acabar con el pecado y de acabar con la muerte. No solamente acabó con el pecado, acabó con la muerte. Ninguna otra religión acabó con la muerte. Volten a ver cualquier otra religión. En ninguna otra religión, su Dios se hizo hombre, murió y resucitó. Acaba con el pecado y acaba con la muerte. Eso nos distingue como cristianos. La paradoja divina es, Él es capaz de volverse humano, siendo completamente divino, se convierte humano, sufre todo lo humanamente posible y desde ahí nos puede salvar y redimir del pecado y de la muerte. ¿Ok? Fíjense la paradoja divina. Muy bien. Llegamos ahora sí al Evangelio de San Mateo. Y San Mateo nos va a explicar cómo entender esta paradoja divina. A ver, ¿por qué nos tiene que explicar Jesús a través del evangelista Mateo? ¿Por qué nos tiene que explicar cómo? Si no entendemos el cómo, los humanos somos muchos, pero a ver, ¿cómo? ¿No? Una de las preguntas cuando yo llego con mi hijo, con mi hija y les explico, es que tú tienes que obedecer esto, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿No? Son preguntas muy humanas. ¿Cómo? ¿No? Cuando yo veo una paradoja, la reacción humana, la reacción de mi mente, de mi razón, inmediatamente es decir, esto está raro, esto no lo entiendo, esto no está fácil de entender. Las paradojas, de entrada, acuérdense, la definición de paradoja es algo que parece que va en contra de la razón, ¿no? Se ocupa muchísimo, por ejemplo, en Shakespeare ocupa muchísimo las paradojas, en el arte se ocupan las paradojas. Es un tema como que pareciera que me va llevando hacia un lugar, pero en realidad me está llevando hacia un lugar distinto. Ok, entonces, ¿qué hace Jesús en el Evangelio de este domingo, escrito por San Mateo en su capítulo 10? Esto, si ustedes conectan, está sucediendo, justo está en conexión con la lectura del domingo pasado. El domingo pasado leímos el Evangelio de San Mateo, el capítulo 9, del versículo 36, y el capítulo 10, el versículo 8, ¿no? Y hoy está conectando esa lectura con la de este domingo. Bien, Jesús empieza diciéndole a sus apóstoles, les va a decir durante este domingo 3 veces, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. El número 3, cuando lo leemos en los textos, es especial, ¿no? Jesús, por ejemplo, a San Pedro le va a preguntar 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Un poco en ejemplo o en espejo de las 3 veces que Pedro lo negó, ¿no? Cuando le preguntaban, ¿tú andabas con Jesús? No lo conozco. ¿Tú andabas con Jesús? No lo conozco. 3 veces y luego canta el gallo, ¿no? Jesús también le va a preguntar 3 veces, ¿no? ¿Pedro me amas? ¿Pedro me amas? ¿Pedro me amas? Hoy, en este pedacito de 7 versículos, 3 veces Jesús va a decir, no tengan miedo, porque la paradoja de naturaleza nos genera miedo, ¿ok? Bien, entonces, entender que humanamente, Jesús entiende humanamente que la paradoja causa miedo y que de pronto podría estar un poquito en contra de nuestra razón. Y entonces nos dice, 3, no tengan miedo. Primero, no tengan miedo. No tengan miedo a los hombres. ¿Cuándo es cuando tenemos miedo? El ser humano tiene miedo normalmente cuando siente que va a perder algo, ¿no?
Yo siento miedo si siento que me van a robar, me van a quitar algo que es mío, siento miedo. Siento miedo cuando me van a quitar mi libertad, cuando me van a asaltar, me van a secuestrar, siento miedo. ¿Ok? Jesús que dice, no tengan miedo de los hombres. Es normal, ¿no? La lógica que hay detrás de esto es que tendría que decir nada es mío, nada es mío. Si yo no soy dueño de nada, ¿qué me pueden quitar? Nada. Esa pobreza de la que hablábamos en el Salmo. No estoy diciendo que sea fácil este concepto, es bien complicado, pero es esa paradoja a la que Jesús nos invita. Es no tengas miedo de nada porque no nada es tuyo. Y entonces aquí Jesús nos diría como le dice el hijo pródigo, perdónenme, el padre misericordioso al hermano del hijo pródigo. Le dice, hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Jesús, Dios Padre nos podría decir igual, todo lo mío es tuyo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué te voy a quitar? Si todo es mío, Dios sí puede decir todo es mío, y yo te lo puedo devolver en cualquier momento. Si leyéramos el libro de Job, nos daríamos cuenta. ¿Nos los puede quitar Dios? Claro, claro. Por supuesto, en cualquier instante me lo puede quitar. Y no tengo control sobre eso. Véanlo. Con todo el poder, con todo el dinero que hoy día muchísima gente tiene, un virus, una cosa microscópica, nos puede matar. No tenemos control. ¿Por qué querer tenerlo? Entonces, por eso Jesús dice no tengan miedo. No tengan miedo a los hombres. No tengan miedo que les puedan llegar a quitar algo. Segundo, no tengan miedo. No tengan miedo de los que les pueden matar el cuerpo. Porque hay que entender que aquí venimos de paso. Estamos de turistas. Venimos de paso. Este no es nuestro destino final. Por más que nos quieran vender, cómprate la casa más grande, cómprate el coche mejor. Venimos de paso. El destino final no es aquí, el destino final es allá en el cielo. Entonces, mejor dirígete hacia el destino final. No tengas miedo a los que matan el cuerpo, pero pueden matar el alma. ¿No? Por eso dice tal cual Jesús dice, teme más a quien puede arrojarte al lugar del castigo, el alma y el cuerpo. Vuelvo a repetir esta imagen que me impresiona mucho del juicio final en la Capilla Sixtina. Este Jesús juez que está determinando quiénes van al cielo y quiénes van al infierno, ¿no? Muy fuerte la imagen que pinta Miguel Ángel Buonarroti. Y tercer, no tengan miedo. No tengan miedo porque ustedes valen mucho. Esto está conectado con la providencia divina. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. No somos cosas menores. Valemos muchísimo. Entonces, no estamos a la deriva, no estamos a la suerte del destino. Estamos configurados para ser sus hijos muy amados, ¿no? Entonces estamos bajo la providencia divina. Dios nos cuida. Él nunca deja de vernos, de escucharnos. Probablemente nosotros no queramos escucharlo, verlo, y Él se mantiene al margen. No es un Dios impositivo, molestón. No. La forma para nosotros de confiar en la providencia divina es dejar de confiar en nuestras propias capacidades. Esta es la paradoja divina. El decir es, Dios me dio a mí ciertas capacidades, las uso al extremo para Él, no para mí, para Él. Esa es la paradoja divina. Poderlo llevar hacia esa dimensión fuera de mí. No en mis capacidades, no en mis dimensiones, no en mi mente, no en mi razón, sino en su dimensión, en su visión, en su plan. Poner mi vida, no el lenguaje de Juan Carlos, poner mi vida en el lenguaje de Dios. Bien, pues para finalizar quisiera terminar con una oración de San Ignacio de Loyola. Los que tengan su misal la pueden ver, está ahí, está en la página 515. Mi mamá nos enseñó esta oración desde muy chicos y me encanta. Es una oración muy corta, ¿no? Pero me parece que nos podemos poner en esa dimensión de decir nada es mío, todo viene de Dios y todo va hacia Dios. Fíjense, nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de San Ignacio de Loyola. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer,
Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Dispón a tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. Amén. Quiero invitarlos a finalizar este domingo con una reflexión muy corta y una acción. ¿A qué reflexión los quiero invitar? A buscar qué es lo que más miedo les da. ¿Qué es lo que más miedo me provoca? Podría ir con un niño y tal vez es la oscuridad, la falta de mis papás. Podría ir con un adulto y decir lo que más miedo me da es perder mi trabajo. Lo que más miedo me da es perder mi libertad. Lo que más miedo me da, no lo sé. Cada uno de nosotros tenemos algo que nos causa mucho miedo. ¿Ok? Dos preguntas. ¿Se lo han ofrecido a Dios? Porque esa es la grasa. Esa es la grasa que que Abel sacrificó y que a Dios le pareció espectacular. Eso que te da miedo, ofrécelo. Y lo que es más valioso para mí, que normalmente es mi libertad, mis hijos, mi familia, mi dinero, mi trabajo, eso es lo que yo le tengo que ofrecer a Dios. Y para finalizar, una acción. Busquen 5 minutos durante la semana, durante el día, cuando ustedes quieran, para ofrecerle esos miedos a Dios, para hacer ese sacrificio. Hice un post durante estos días sobre la misa. En el instante de la misa en el cual estamos presentando las ofrendas, ese momento tengo que presentarle mis miedos para decirle, Señor, en esa paradoja, para yo ser más libre, te entrego mis miedos. Te hago partícipe de mis miedos. Esos miedos que tú me diste, te los devuelvo, como esta oración de San Ignacio de Loyola. Sin más, los dejo. Es Día del Padre. Muchas felicidades a todos los papás. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, que Dios haga esa paradoja divina en ustedes. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente domingo.